vamos dándole la más cordial bienvenida a nuestras queridas, ya está en la mesa de las periodistas. Hoy no va a poder estar, iba a estar, pero de último momento le tuvo que salir a hacer una cobertura a nuestra querida Jessica Cermeño de Univisión, así que pues hoy no nos va a acompañar, pero sí está nuestra querida Luisa Cantú y Daniela Pastrana, que estará, me imagino, que incorporándose en un instante más. Mi querida Luisa, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, puntual y responsable, la única de esta mesa. Eso. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estás presumiendo, estás presumiendo. Ya andaba yo diciendo que era la única puntual, discúlpame, Dani. Ya están ahí. Muy buenos días, queridas Dani y querida Luisa. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, yo aquí pues nada más entré a oír a Luisa, que era la única puntual de la mesa, y ya me estaba balconeando aquí, pero sí les avisé que tenía que entrar unos minutos tarde, que estaba terminando unas cosas. Ya, pues bueno, pues bienvenidas compañeras y si les parece, pues vamos entrando en materia, pues son varios de los temas que acordamos aquí y pues uno de esos pues tiene que ver precisamente a propósito de lo que sucede en Coahuila y de lo que sucede con las mineras, así que mi querida Luisa Cantú, pues te toca, arráncate querida, pues Por ser estos temas que puntual. ha generado, pues, Eso me pasa. No vuelvo a ¿cómo? entrar a tiempo, Ernesto, gracias. Ay, sí. No, bueno, adelantando evidentemente que soy aprendiz. Tenemos tres temas: Coahuila y mineras, fumadores y Ah, está AMLito. bien. ¿Con cuál quieres arrancar? Pues mira, ahorita si quieres me desquito con fumadores, que ese lo tengo un poco más claro, Órale. pero bueno, adelantando si quieres el tema de mineras, que la verdad sí me parece el más importante y además estoy segura que tanto Dani como Violeta y tú tendrán grandes cosas que decir. Pues solo puedo decir que yo busqué algunos datos, precisamente sabiendo que, digamos, los grandes reportajes se han hecho tanto en Rompeviento como en Pie de Página y seguramente nos van a contar mucho de la lucha de territorio. Pues solo quería decir que, digamos, lo que hay respecto a grandes datos son cosas que nos dan mucha luz de lo que está pasando no solo en México, sino también en América Latina. Y particularmente ahorita que con esta declaración que hizo el presidente López Obrador sobre las mineras de Canadá, ese es un tema que está como muy vigente a analizar. Creo que vale la pena ver algunas cifras. Digo, en lo general creo que ya sabemos que somos de los principales productores de plata, oro, cobre, zinc y un montón de minerales, pero bueno, veía datos muy interesantes que se han compartido en este mismo análisis. Por ejemplo, Fundar decía que los mayores municipios que producen todos estos, bueno, más bien donde se lleva a cabo minería y minería a cielo abierto, son curiosamente también de los municipios que viven más en pobreza y pobreza extrema. Entonces, como que este argumento que a veces se usa para defender a la minería o para argumentar por qué se protege a las mineras de que en realidad aportan a nuestro país, pues a nuestro país no aportan, de que aportan dinero sí, pero representan menos del 1% del PIB nacional. Y con este problema de no tener claro un padrón, pues tampoco es que aporten los impuestos como debería ser correctamente, ¿no? También es menos del 1% de los ingresos del país. Esto, insisto, son datos de Fundar, que creo que ponen muy claro el panorama de por qué a la población no le conviene. Ya estoy segura que Dani hablará sobre contaminación, agua, tierra y de todo lo demás. Pero bueno, ese me parece un tema muy interesante y justo de los pocos, digamos, documentos que hay generales sobre América Latina, hay eh, uno sobre este instituto, a ver, déjenme. ¿La OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros? No, fíjate que es uno que justo trabaja con datos de la Universidad de Harvard, decía Justice Incorporate Accountability Project, Sí. que es sobre como justo rendición de cuentas de empresas, ¿no? Y tienen uno que se llama The Canada Brand, que es sobre todo América Latina, no solo México. Y creo que ahí está interesante, iba a decir padre, pero no padre, interesante revisarlo en estos momentos, porque habla de la presencia de Canadá en Guatemala, México, El Salvador, Bolivia, Perú, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Panamá, Argentina, Chile, Ecuador, bueno, no todos los países que podamos nombrar de la región, y separa, es un corte hasta el 2017, además, imagínense ahorita todavía con 5 años más, ¿no? Pero desde violencia sexual contra las comunidades, muertes, desapariciones, por supuesto México tiene en todos reportes,
y arrestos, detenciones y cargos, digamos, legales contra personas que habitan el territorio original, ¿no? Y son más de 500 donde hay presencia. Y lo que dice el reporte, digamos, como conclusión final me pareció interesante porque dice que como que es un tema que a pesar de que Canadá le impone a los demás países, quienes se hacen cargo de todo lo que pasa son los demás países, ¿no? No hay, digamos, un método de rendición de cuentas o algún mecanismo para que el propio país de origen, Canadá, investigue estas violaciones a los derechos humanos fuera de su territorio. Entonces, como que creo que hay un montón de luces de por dónde se podría empezar a tomar acción respecto a lo que hay que hacer con este tema. Y ahí, bueno, ya llegaremos a todos los demás temas del territorio y los, digamos, luchas legales, pero particularmente otra coyuntura que me pareció muy interesante es que la Suprema Corte tiene pendiente pronunciarse por múltiples vías sobre este tema de la ley minera y justo fue la ministra Piña, que quedó como ahora presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña, la única que puso en su proyecto, digamos, ven que eran 5 finalistas, la única que mencionó, digamos, el tema de pueblos indígenas fue ella. Y decía textualmente, su documento debe profundizarse y reflexionarse sobre el conocimiento a la libre determinación y autonomía de sus identidades, especificidades culturales, su interrelación con los recursos naturales y el ambiente, sus propias instituciones, entre otras, a fin de respetar su cultura y sistemas normativos. Esto sujetándose a los derechos humanos, ¿no? Entonces, digamos que pues inicia un periodo muy importante para ella como presidenta de la máxima institución que ha evitado pronunciarse sobre temas tan importantes, con esa promesa de que lo iba a revisar. Entonces, bueno, creo que cuando el presidente dice, no, no es como antes, en los sexenios anteriores, pues la verdad es que no solo es él, ¿no? Hay un montón de instituciones alrededor que tienen tareas pendientes. Una es la Suprema Corte y, bueno, 2, en estas conversaciones con Canadá son ese mismo país. Digo Canadá porque el 64% de las concesiones son a ese país. También hay gringas y también hay mexicanas, pero bueno, sí, mayoritariamente hay que poner el ojo ahí. Pues eso es lo que yo podría aportar de este tema. Muchas gracias, querida Luisa y Dani. En esto que ya estaba ahorita comentando Luisa, que también lo comentamos un poco en el resumen, ¿no? De la respuesta que da el presidente de que las mineras canadienses pues tienen acá, incluso ahora pagan buenos salarios y que hay una negociación con ellas. Bueno, los datos que, por ejemplo, nos sigue dando la Red Mexicana de Afectados por la Minería, esta REMA, esta famosa REMA, hablan Miguel Ángel Mijangos, que hace un trabajo extraordinario él y pues todo su equipo a lo largo del territorio y viendo, ¿no? en terreno los conflictos, hablan todavía de ellos de 15,000 conflictos sociales que se derivan por la minería. Está muy lejos del dato que da OCMAL, ¿no? OCMAL de 58 conflictos mineros en el país, pero aún así siendo el mayor país en América Latina con la mayor conflictividad. Pero bueno, REMA habla de casi 15,000 conflictos. ¿Qué decir sobre esto que está comentando el presidente y que decíamos, ¿no? Muchos de estos proyectos en los que hay una gran conflictividad tienen origen de inversión minera canadiense. Entonces, ¿qué decir sobre estos datos, Dani? Sí, a ver, es un problema, es un tema complejo, no fácil de resolver, menos yo trato de entender lo que las expresiones del presidente. Por supuesto, nosotros hemos estado muy activos durante muchos años documentando las violaciones a derechos humanos de las empresas mineras, y son muchas, o sea, puede ser que se considera que México es uno de los países y que más violaciones a derechos humanos tienen las empresas, y muchas de estas son las empresas mineras. Hay informes del grupo de trabajo de empresas que se creó en la ONU a propósito de esto, y Canadá es pues un foco rojo desde hace muchos años, porque tiene y le habían entregado hasta 2017, que era, ahora les voy a contar una reunión que tuvimos con funcionarios del gobierno de Canadá en una delegación que fue una misión que fue a hablar con diputados y con miembros del equipo de gobierno de Canadá.
Teníamos documentados, había activos de 1.327 proyectos mineros, 840 eran de Canadá, de empresas canadienses. Entonces sí, es un tema muy importante. Ahora, nosotros, si bien las concesiones mineras la tienen digamos, la explotación minera la hacen las canadienses, a quien le mandamos los productos de esa minería, pues es a Estados Unidos. Entonces, sí es un tema muy importante y es un tema central para el desarrollo de las economías de la región del norte. Por eso digo que es complejo, porque no es fácil zafarse de eso, para ninguno de los tres países es fácil zafarse en una situación económica delicada. Yo hace tiempo que vengo pensando y lo pienso mucho y lo he platicado con la gente de la Embajada de Canadá, que parece que el área económica de la Embajada de Canadá le hace la contra al área de derechos humanos, porque el área de derechos humanos impulsa proyectos, pues sí, de defensores de derechos humanos de lugares, proyectos locales, iniciativas locales, y luego viene el área de economía y presiona a los gobiernos para que se permita actuar libre e impunemente a las mineras. Porque no se hablan las áreas, ni se hablan, no, por una parte están las áreas de economía que están siempre pensando en números y en números para mantener funcionando las economías de países muy grandes. Estos tres países pues son economías, tienen unos requerimientos muy grandes para mantener sus niveles macroeconómicos, y por otra parte tienen a las áreas de siempre ambientales y de derechos humanos, pues padeciendo lo que hacen las áreas económicas, ¿no? Entonces es un tema difícil. No, yo lo entendí bastante más en la pandemia, cuando se liberaron no sé si recuerdan, pero una de las actividades estratégicas que se consideró desde el inicio como necesaria para que se reactivara era la minería, porque todo lo que tenemos en nuestras casas, todo, las mesas, las cucharas, las cubiertas, los teléfonos celulares, las computadoras, pues requieren minería, requieren industria minera, la construcción. Entonces, son esenciales para que funcionen estas economías cuando tenemos, y sobre todo con los niveles de consumo que tenemos. Ahora, entonces, por eso digo, trato de entender el nivel de complejidad o de malabares que tiene que ser el presidente, pero pues a nosotros nos toca recordar que no, que las violaciones a derechos humanos que han hecho las empresas mineras, o que han promovido las empresas mineras canadienses en este país durante más de una década han sido graves. Han sido graves y tenemos casos muy graves como el de Mariano Abarca en Chiapas, en Chicomucelo, el de Carrizalillo en Guerrero, el de La Sierrita en Coahuila. O sea, casos gravísimos donde pues no es que, o sea, hay personas asesinadas, hay pueblos que dejaron de tener viabilidad porque las empresas actuaron impunemente. A lo mejor ahora están, como dice, pues están ayudando a tener buenas condiciones de trabajo de los empleados mineros, pero a las comunidades y a los defensores les ha ido muy mal con el trabajo y con la actitud que han tenido durante muchísimos años estas empresas. Ahora, no son solo los canadienses en México, o sea, el tema de la minería pues también nuestro Grupo México tiene saldos graves en Perú o en muchos lugares de América Latina. O sea, es un tema de cómo, pues por obtener la mayor ganancia quizá. En México, el último dato que teníamos cuando fuimos a esta delegación a hablar con los funcionarios de Canadá en 2017, les digo, era más o menos, se calculaba que se habían extraído, nada más en oro en México, pues más del doble de lo que extrajeron los españoles en 300 años de colonia, porque pues obviamente estas boquetes que se abren, sobre todo con la minería a cielo abierto, estas cosas tan enormes, estas tumban cerros, o sea, es una cosa que uno los ve y de verdad parece ahí
el ojo de Mordor cuando estás cerca de una mina a cielo abierto, y hay unas muy, muy, muy grandes, pues tienen una capacidad de extracción que es muy salvaje, que es muy atroz y que deja muchos daños y afectaciones, enfermedades a las comunidades cuando no muerdes, ¿no? Entonces yo hasta ahí me quiero quedar porque sí creo que es muy importante, o sea, sí creo que es un tema complejo, porque por una parte queremos que se mantenga el peso estable, la inflación estable, que las economías no colapsen, y esto es una actividad central para las economías de los 3 países, pero por otra parte es imposible negar que las violaciones a derechos humanos y que las afectaciones a las comunidades que están cerca de estos pueblos o que se oponen a que se destruyan sus cerros para este extractivismo tan brutal, han sido muy graves. Bien. Gracias, Daniela. Mi querida Luisa Cantú, déjame, porque bueno, le comento también, pues Violeta también hizo una exposición amplia con varios cuadros sobre la minería canadiense y la minería en México, los conflictos que tenemos en el país y en América Latina. Una explicación también ahí amplia en ese sentido, así que si te parece, mi querida Luisa Cantú, pasamos al siguiente tema, que ese es el que tienes tú además más preparado. Hace un ratito se nos fue ahí una imagen precisamente, y te voy a pedir, mi querido Asael, si la podemos ahora sí poner, sobre esta nueva ley que pues obliga a establecimientos y obliga a fumadores a que tienen que hacer varios ajustes. Esta nueva Ley General para el Control del Tabaco, toda forma de publicidad y exhibición pública ya no se puede, los Oxxos y en ningún lugar pueden poner los cigarros allí a la vista, tienen que esconderlos y solamente poner letreros con los listados y los precios. En centros de trabajo ya no se puede, transporte público tampoco. Eso nos toca ver a algunos que luego tomamos ahí el colectivo, algo que están ahí gente dentro del camión fumando. Las escuelas, sedes donde se realizan espectáculos, conciertos, partidos de fútbol, etcétera, hoteles, estadios, plazas comerciales, playas, parques y lugares donde se encuentren niños, niñas y adolescentes, así como los que estén marcados con la leyenda espacio libre de humo. Restaurantes no podrán ofrecer área para fumar, bendita sea la Virgencita morena y rebelde, que ya hay estas, porque pues ya la gente que quería irse precisamente a los áreas, a los abiertas, lugares ¿no? abiertas, pues ya no podían, estaban ahí todos los fumadores y las fumadoras. Claro, los otros están pegando el grito en el cielo, y particularmente las cigarreras que están ya amparándose, les están votando, les están rechazando los amparos. ¿Qué decir al respecto, mi querida Luisa? Bueno, las cigarreras y los medios de comunicación y las y los integrantes de Atlas Network y todas las personas defensoras de la libertad, ¿no? Es un tema en el que también hay muchísimo dinero en juego. Es como bien difícil saber cuánto, ¿no? Por ejemplo, si uno se mete a ver así los datos de la Organización Mundial de la Salud y demás, de la ONU, sí dicen 9,000 millones de dólares en mercadotecnia cada año, ¿no? Que ya de por sí es muy escandaloso. Pero bueno, esa mercadotecnia no incluye sus justo falsas organizaciones que se llaman de otra forma y dicen ser otra cosa, con las que también, digamos, interfieren en políticas públicas y en los medios de comunicación, ¿no? Esto está muy documentado en México y en el mundo. A mí nadie me lo cuenta, yo trabajé en una televisora en la que varias de mis compañeras se fueron a viajes a Europa pagados por Philip Morris, ¿no? Periodistas de Reforma, conductores de podcast importantes, así que yo me consta, ¿no? Entonces, todo eso obviamente no cuenta como dinero de mercadotecnia o de publicidad, y sin embargo son campañas permanentes, además específicamente dirigidas a menores de 18 años que están haciendo estas tabacaleras. Entonces, yo lo celebro un montón y sé que hay varias, digamos, discusiones alrededor que vale la pena tenerse, justo porque es una batalla mayúscula. O sea, digo, las dos que estamos hablando de la minería, pero también contra las tabacaleras, ¿no? Que normalmente están justo aliadas con otro tipo de lobbyings. Entonces, la verdad es que yo creo que es un gran paso el que está dando México. Y es un gran paso, digo, además de las cifras que ya hemos escuchado una y otra vez en las noticias,
de 63,000 muertes al año en nuestro país directas, digamos así, a consecuencia directa del tabaquismo. Ya vimos lo que pasó en la pandemia por la combinación de comorbilidades que tiene nuestro país, pero también porque de esas 63,000 hay 10,000 que se murieron por causas relacionadas al humo del tabaco sin ser fumadores ni fumadoras, ¿no? Ahí es donde cuando esta discusión de libertad contra derecho al ambiente sano ya no, creo yo, tiene discusión, porque justo digamos que la afectación a las terceras personas sí tendría que regularse. Y me parece bien interesante cómo, digamos, este tema siempre se lleva al tema de la libertad, ¿no? De por qué papá gobierno, el paternalismo te va a decir que te puedes meter al cuerpo o no. Bueno, por eso, porque no es solo un tema de salud pública para ti, es un tema para otras personas y por eso se regulan en estos espacios, ¿no? Hasta ahí es como bastante obvio. También porque vivimos en un sistema de salud colapsado. Además, curioso que estas figuras políticas que defienden la libertad son justo los estados de oposición que no quieren que haya, por ejemplo, IMSS Bienestar, ¿no? Es que si uno va ligando, es esquizofrénico lo que pasa con nuestra salud pública. Pero bueno, el tema de la libertad es uno que siempre está ahí, digamos, porque de ahí se agarran para, digamos, no decir a mí medio de comunicación le mete mucho dinero a una tabacalera. Entonces lo que hacen sus periodistas es decir, no, es un tema de libertad, ¿no? No deberían decirnos qué hacer y cómo hacerlo y en dónde. Y bueno, otra discusión que sí me ha parecido muy interesante y ahí es donde quisiera que habláramos un poco más a fondo, es la que me parece como más interesante o novedosa, es la de el prohibicionismo nunca ha evitado que un consumo crezca, ¿no? Que un consumo crezca o que una sustancia se erradique, una adicción, pues. Y claro, si uno ve las cifras, efectivamente, ni con las drogas, ni con el alcohol, ni con ningún prohibicionismo en la historia ha habido menos consumo. Sí ha habido más criminalidad. Entonces, como que bajo ese argumento mucha gente dice, ven, el prohibicionismo no es la solución, porque solo se usan esos ejemplos que también están directamente relacionados con la corrupción de las autoridades y de las élites, ¿no? De empresariales, transnacionales y demás. Entonces, es muy chistoso que nunca hablemos de macrocriminalidad y descomposición de la sociedad y de justo crimen organizado en colusión con las autoridades, para hablar de adicciones, pero sí lo usemos contra leyes para regular el cigarro. No hablamos, por ejemplo, de una muy exitosa que se implementó aquí en la Ciudad de México cuando el doctor Agüed era el secretario de Salud. No me acuerdo bien si fue con Marcelo Ebrard o con Mancera, porque repitió, pero se acuerdan que nos prohibieron los aleros en los restaurantes, ¿no? Y en los espacios públicos. Y digo, yo no sé si lo hayan notado conscientemente, pero la verdad es que yo siento personalmente que efectivamente en mi casa le pongo sal a la comida, porque pues ahí está mi casa, que es la suya, porque ahí está, en la mesa, pero cuando salgo ni siquiera me doy cuenta que no le pongo más sal a las cosas porque ya no está ahí. Y un poco de eso se trata, ¿no? De ir desnormalizando algo que nos hace daño. Digo, evidentemente la sal es un tema distinto, ¿no? En exceso, no el sodio como el tabaco, pero de ir quitándole lo normal a ese tipo de sustancias que nos hacen daño y que terminan siendo un problema de salud pública. Ese funcionó muy bien. No estoy segura de que haya ya un corte de caja exacto de sodio, digamos, en nuestro país, pero yo creo que a cualquier persona que le preguntemos si hoy se da cuenta de que no hay saleros en las mesas, tampoco salarios, pero eso para otro día. Es que salarios de ahí viene el salario, de ahí viene la sal. Justo de ahí se deriva la palabra salario, ¿no? De la sal, entonces por eso lo hice. Pues no sabía, pero qué gran dato. Ajá, entonces, digo, no sé si ustedes se den cuenta cuando salen, pero efectivamente, yo ya ni lo noto. Ayer lo estaba pensando, como hace mucho que no me doy cuenta, que no me fijaba pues en que no hay saleros en ninguna mesa. Y creo que la idea es que esto, que se nos deje de hacer normal porque se nos impuso que fuera normal en series de televisión, con influencers. Ese es otro dato que no tenemos, ¿no? Estas vapeadoras, bueno, los VAPs, estos famosos nuevos, ¿cuánto se invierte en influencers? Porque como las personas influencers no tienen que rendirle cuentas a nadie ni decir si lo que están haciendo es pagado o no al momento en nuestro país y en muchos otros, pues, por ejemplo, esa es otra inversión de publicidad que seguro es de las más grandes porque las redes sociales son una vía enorme de comunicación en nuestro país. Y pues al no saberlo, ni siquiera podemos saber si esa inversión se está calculando o no, ¿no? No podemos saber de qué tamaño justo es el lobbying que hacen. Entonces, bueno, como se nos impuso como una narrativa normal, creo que la idea de quitarla de tantos espacios públicos, porque Amanda te dice que no fumes en tu casa o adentro de tu coche o demás, solo es donde convivas directamente con otras personas y especialmente niñas, niños y adolescentes. Entonces, a mí eso me parece bien interesante, como el cambio de narrativa, esto no es lo normal, el derecho no es a fumar, el derecho es a un medio ambiente sano, ¿no? Y que en el análisis se, digamos, como desintoxique un poco,
porque cuando hablamos de narco no podemos decir que el tema es solo la prohibición de drogas, ¿no? Creo que a estas alturas ya tenemos que hablar como de más factores que se van entretejiendo entre ellos. En cambio, cuando vemos como prohibiciones o restricciones específicas en las que no hay millones de dólares y de pesos involucrados y corrupción, porque son cosas a las que las autoridades les interesan, podemos ver pequeños resultados. Entonces, yo considero esto muy exitoso. Sé que puede ser molesto para algunas personas, sobre todo porque, digo, nadie es adicto porque sea padrísimo depender de una sustancia. Claramente sí es un tema de enfermedad que debe tener ese enfoque, ¿no? No criminalizador, sino de atención a la adicción. Pero creo que si empezamos a entenderlo como algo que tiene que ser social, digamos, en conjunto y no solo individual, sí va a hacer una diferencia en nuestro país. Y nadie pelea otras cosas que hacemos en privado, ¿no? Uno puede pensar muchísimas cosas que solo se hacen en nuestra casa y nadie lo ha peleado porque nadie lo ha defendido en los medios de comunicación como un tema de libertad. Entonces también hay como siempre tener cuidado cuando se usan estas frases como prohibicionismo o libertad, porque normalmente sí hay una estrategia para usarlas, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación masiva. Gracias, Luisa. Pues cómo saltamos de la industria minera que genera ganancias extraordinarias a esto de la industria tabacalera y a esta ley, ¿no? Ley Antitabaco 2023. Y bueno, también aquí, Dani, las multas pues son grandes, ¿no? Estamos hablando desde 60,000 pesos hasta $500,000, que realmente implicaría un gasto fuerte para quien asuma estas multas. La clausura también o la cancelación incluso de las licencias sanitarias. O sea, son varias las penalidades que se estarían pensando o que se estarían aplicando si se incurre en no respetar esta ley antitabaco. Y bueno, y también ya hay una previsión de que varios establecimientos se van a amparar. ¿Qué decir sobre esto y sobre las multas que implican pues una cantidad, insisto, que va desde 60,000 hasta $500,000, Dani? Son multas fuertes, son multas importantes. Yo coincido mucho en lo que dijo Luisa, y me parece que es un acierto de la ley que se ponga el acento de la penalización en quien lo permita. Aquí el problema va a ser qué controles y qué supervisiones hay para que no se vuelvan actividades clandestinas, porque pues toda la gente siempre quiere ver cómo salta la regla para mantener, pues sí, un hábito que efectivamente tiene que ver con derechos colectivos. No es un tema, en el mundo hay por lo menos cada año 8 millones de muertes asociadas al tabaco, y eso está muy documentado. Y no solo son las muertes de personas que fuman, son personas, o sea, el gran problema que tiene el tabaco es que también afecta a los no fumadores. Entonces tiene que ver con derechos colectivos, porque hay gente que tiene quizá por nacimiento pues cierta debilidad para ciertos órganos o poca resistencia a este humo que en realidad no deja pues nada bueno, o sea, nada, digamos que del vino se puede decir que, ay, te sirve para la hipertensión, ¿no? Del mezcal, de muchas otras cosas, pues de la marihuana, puedes decir, para dolores, tiene efectos curativos. El cigarro no, el tabaco, y más este tabaco que se ha ido industrializando tanto, en realidad es que no hay un ángulo positivo, más allá del gusto que le pueda provocar a las personas o de la necesidad creada. Hay que recordar un poquito cómo es el lobby, este lobby del que hablaba Luisa, que llevan a los periodistas a viajes, ese existe. Y ese es muy fuerte el lobby de las tabacaleras. Ustedes deben recordar, y yo creo que casi la mayoría de la gente debe recordar que hay mujeres, muchas mujeres de más de 50 que fuman mucho, muchas feministas, porque hace muchos años el gran concepto de la campaña de Marlboro era que fumar para las mujeres era sinónimo de libertad. Y bueno, la única libertad que tuvimos fue llenar de aire, de llenar el aire de unas sustancias espantosas y llenar, o sea, porque no es un sinónimo, pero así se usó y muchas mujeres, muchísimas mujeres fuman por esta idea. Y
pues con lo que decía la sal es lo mismo, o sea, del mismo modo se van retirando las cosas. Cuando se inició la prohibición, por ejemplo, en los vuelos, en los aviones, porque antes pues se podía fumar en el baño de los aviones, ¿no? Y cuando se prohibieron, pues había personas que decían, yo no me voy a subir nunca, ya no voy a ir nunca a Europa porque son 9 horas sin fumar, no puedo aguantar 9 horas sin fumar. Y al final, con el tiempo, se volvió un hábito. Nadie puede fumar aunque pasen 9 horas o 11 horas en un avión y no, nadie fuma, ¿no? Y ya nadie se acuerda que antes se fumaba, porque son cosas que así los hábitos pues se van quitando y se van poniendo y tienen que ver, claro, yo creo que la parte importante de esto es, uno, revisar cómo se va a hacer la vigilancia, cómo se va a hacer la regulación y la supervisión para evitar que haya clandestinidad, pero también tiene que ir acompañado de un proceso muy fuerte educativo, comunicacional, de los impactos que tiene sociales, el mantener estos hábitos, ¿no? de fumar, o sea, porque no es, insisto, un tema de derechos individuales, sino de derechos colectivos. Uno puede tener toda la libertad de morirse de lo que quiera, de gestionar su muerte, sus enfermedades como quiera, pero no tienes el derecho de provocárselo a otras personas que o conviven contigo en el trabajo o en algún lugar y que no quieren tener ese tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, pues sí tiene que ver con eso y esa concientización pues tiene que ir acompañando el proceso jurídico, porque la ley solita, la prohibición solita, pues efectivamente de nada, para ninguna acción es única, ¿no? O sea, no es la única acción que imposibilita que la gente cambie de hábitos. Ya, Y algo gracias. más que les quería decir que no tiene nada que ver con esto, pero antes de que se me olvide, porque Ernesto, yo quiero solidarizarme mucho contigo y con Mayra y con todo. No había visto, yo he estado fuera de circulación por motivos personales, eh, y apenas ayer o antier pude ir a la oficina y pude platicar un poco con Claudia de lo que estaba pasando con esto de Notimex. Y ahorita me acordé y dije, no se me vaya a acabar el programa antes de decirlo. Creo que es muy grave que estos patrones se repitan y que siga siendo el mismo caso de quien sea, no solo con quienes cubren, porque yo he leído ahorita, hoy y ayer también comentarios de gente que dice, no, pues es que está muy clavado con el tema le defiende mucho al sindicato, lo que sea, no es solo el del sindicato. Nosotros tenemos denuncias de gente sindicalizada, no sindicalizada, que entraron a trabajar con San Juana, que no trabajaban con San Juana, o sea, de todo tipo de gente, repitiendo, de los corresponsales extranjeros, bueno, repitiendo las mismas historias y las mismas prácticas, y dices, no puede ser, o sea, llevamos 4 años con esta cosa, y a quien habla y se atreve a decir una cosa de San Juana recibe estas persecuciones que de pronto pueden ser absurdas. Yo, pues de broma, al ver el video que pusiste en tu hilo de Twitter, pues la verdad es que un poco entre risa decía, ya ha recibido 4 millones de pesos y Que se moche, ¿no? el aguinaldo todavía, ¿no? O sea, no, cosas así, lo decía, lo pensaba de broma, pero en el fondo, de verdad, nosotros tenemos historias de gente muy desesperada por estos acosos y no sindicalistas, ¿no? Entonces, solo lo quería decir, ya sé que no tiene nada que ver ni con el tema de la minería, ni con el tema de las tabacaleras, pero con eso que dije, no se me vaya a olvidar, porque creo que es muy grave, de verdad muy grave, que se siga sosteniendo a una persona que está documentadísimo, que cada vez que cualquier persona que habla, no solo que habla en contra de San Juana Martínez, sino que se atreve a denunciarlo, de inmediato recibe ataques. Y eso pues no puede ser en un gobierno progresista, de izquierda, transformador, distinto o cualquier otra cosa que sea, que se siga sosteniendo y que ni siquiera haya la intención de pues investigar estas denuncias que vienen de todos lados, ¿no? O sea, eso sí me parece grave, delicado. Entonces te quiero mandar un abrazo muy fuerte a ti y otro a Mayra. Y bueno, pues ya, si tienen 4 millones de no sé quién,
es que por lo menos nos inviten a una fiesta o alguna cosa así, porque los argumentos me parecen inverosímiles, ridículos, absurdos. O sea, estos del video de verdad eran como de risa. Pero lo que sí es gravísimo es que haya estos ataques y que ni siquiera haya la intención de investigar cuando hay tantas denuncias. Entonces, un abrazo. Gracias, Daniela. Gracias. Sí, yo creo que hay básicamente esto de siempre es una desviación del tema de fondo, ¿no? Es que estás con este bando, es que estás con el otro bando. Bueno, señora, pues denos una entrevista y pues 20 solicitudes y 20 rechazos. Le mando las preguntas y prometo no hacer ni una más ni una menos. Le mando todas las preguntas y usted me responde. Pues no hay posibilidad. Así que me parece que los golpeteos pues sí son lamentables, particularmente viniendo de una funcionaria del Estado mexicano y que pues sí, pues creo que es útil porque se muestra lo que han padecido realmente pues las trabajadoras, los trabajadores, ex trabajadoras de Notimex, que siguen bajo un acoso y un asedio tremendo, y que eso sirve para eso. Nosotros pues vamos a seguir haciendo el trabajo y vamos a seguir colocando la información. Pero gracias, Daniela. Yo, perdón, también, bueno, ya aprovechando que se abrió el tema, Ajá. Sí, decir, digo, yo también, evidentemente, mandarles un abrazo, pero también recomendar este texto, Ernesto, porque justo yo tampoco había estado siguiendo mucho el tema, confieso que porque otras de las personas involucradas, como otras personas de redes, las tengo silenciadas justo porque como que meterse a redes sociales y seguir a veces esas conversaciones es muy cansado, ¿no? Y contamina mucho como mis propios pensamientos, así, entonces la verdad es que justo Ricardo Sevilla y demás no los tengo como activos en mis redes, y creo que me había perdido una parte importante de la conversación respecto a esto hasta que ayer en la noche, ya muy noche, Jessica me preguntó como, oye, justo oye, es que ahorita no está, pero ¿qué sabes de esto? Y yo, pues lo que pasó en la mañanera, y ya, ¿no? Como que no había dado más seguimiento a todo lo que les pasó después, particularmente a ti, Ernesto, y a tu familia. Y me puse a buscar y encontré esta carta, un documento de Rompimiento TV, que es la carta abierta, me parece que se llama Andrés Manuel López Obrador, que creo que para quienes quizás nos acompañen aquí o en cualquier lugar que no hayan dado seguimiento puntual, digamos, a lo que pasó, este acoso día a día, la revisen, porque uno entiende justo estas capas de lo grave que decía Dani. No solo es el ataque a personas del gremio, es el ataque con recursos públicos, es utilizar la infraestructura de un área de gobierno, de comunicación, para retuitear ataques y difamación contra una persona. O sea, ahí ya es un tema de interés público completamente, como bien apuntas en la carta, porque estamos hablando de cómo se usa nuestro gobierno, ¿no? Y particularmente una herramienta como la agencia de noticias. Entonces creo que ahí sí tendríamos que estar todas las personas muy pendientes a lo que pasa. Y también lamento mucho este papel de ciertos comunicadores, porque todas nosotras y todos nosotros sabemos el poder de las redes y lo que un acoso sistemático, organizado y orquestado puede hacerle a la salud mental de la gente, ¿no? Fotos de nuestra familia cuando no tienen nada que ver con una discusión, datos personales, cosas que no están sujetas al escrutinio público porque son personales, haciéndose públicas en un canal de personas que tienen literalmente millones de vistas todos los días y de seguidores. Solo me parece así la falta más grande de solidaridad gremial que yo he visto en mucho tiempo. Y lo lamento mucho porque es gente que en otros momentos se ha quejado de que no le apoyamos, ¿no? Y lo digo abiertamente. Vicente Serrano, a quien yo conozco muy poco, pero las veces que he tratado con él me había parecido una persona bastante, digo, conmigo siempre se había portado muy bien. A pesar de que tiene un pasado, digo, con la octava antes de que yo entrara, alguna vez a mí me dijo, yo lamenté mucho que cuando a mí me atacaron los medios corporativos, nadie me apoyó. Y ahora hacen exactamente lo mismo contra un medio absolutamente independiente que ha colocado los temas sociales en la mira. Ese mismo día tú llevabas varios temas a la conferencia matutina que nadie más, bueno, tal vez Dani a veces, ¿no? Pero que pocos colocamos en la agenda pública, y terminó volteándose contra ti en un acto de difamación. Entonces, independientemente de que te adoremos a ti, a tu familia, ¿no? A toda la gente de esta comunidad, es un tema de gobierno, pues, y es un tema también gremial que nos tendría que atañer a todo el mundo. No sé si esté por ahí disponible ese link, pero creo que para quien no ha podido seguir tan de cerca como debimos, y me disculpo por eso,
pueda hacer una recapitulación, porque ahí están las capturas de pantalla, ahí están los hechos, los datos, esto que dice Dani, las personas que han vivido el acoso. Bueno, yo no sabía que se había ido del país Manuel hasta que, o digamos los detalles exactos de la salida, y el propio presidente dijo, chis, yo no sabía que el acoso estaba llegando a esos niveles de mandar cartas de recomendación, de anti-recomendación falsa a otros países. ¿Quién está pagando eso? ¿Con qué? ¿Quién está invirtiendo tiempo cuando hay una huelga de tantos años para que alguien no trabaje, ¿no? Fuera del país? O sea, claramente tenemos las prioridades muy chuecas y eso sí es un tema de agenda pública, ¿no? Para todas las personas. Nada más yo también ahí sumarme aprovechando. Pone el dedo Pues gracias, en la gracias, llaga, Luisa. ¿no? ¿Eh? El dedo de decir de dónde vienen los ataques con recursos públicos, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante lo que acaba de decir Luisa y lo que acaba de decir Daniela también, ¿no? Eso me parece fundamental, Ernesto. Pues así es, pues gracias a las dos, gracias a Luisa, gracias Daniela. Bueno, sí, y le vamos a seguir dando seguimiento. Lo que sí dejamos ya claro, porque no queremos que se repita lo que le ha pasado a los otros trabajadores, trabajadoras. Hay varias colegas que conocemos, que ustedes conocen, y que ni siquiera puedo hacerlo público porque tienen terror de que les caiga encima otra vez, pero que han estado pidiendo trabajo en otros lugares y cuando consiguen el trabajo reciben las mismas cartas. Y hablé con varias y dicen, por favor, no vayas a poner mi nombre ahí, pero estamos sí en la misma, están a salto de mata, compañeras del gremio, que no pueden trabajar en lugares porque les cae. Es verdaderamente increíble hasta dónde ha escalado este caso. Y pues afortunadamente mi familia y yo estamos muy puestos, así que pueden seguirle tirando y cada vez que tiren vamos a hacerlo público y vamos a evidenciar la forma. Así que, contrario a lo que parece, nosotros vamos a promover lo que ellos publiquen cada vez que sea falso, pero vamos a exhibir particularmente porque aquí estamos hablando de una funcionaria del Estado mexicano, de la agencia del Estado mexicano, y es verdaderamente lamentable la manera de conducirse. Si les parece, vamos pasando al siguiente tema y que tiene que ver con este tema de AMLito, Luisa Cantú, y que es tremendo también, increíble, ¿no? Hasta dónde ha llegado el caso, que además es de una manera, sorprende la torpeza, porque lo que hacen es hacerlo exponencial, casi le están haciendo un favor, Luisa Cantú. Sí, yo tengo mucha curiosidad de ver por qué Dani tenía tantas ganas de hablar de esto, entonces seré muy breve. Pero antes de ello, nada más quería hacer un apunte sobre, bueno, ya dejamos el tema como 4 horas atrás, pero de lo de la clandestinidad, ¿no? Porque sí, como que también ayer escuchaba mucho a estos, pues, dirigentes de cámaras o así diciendo eso, ¿no? Que la clandestinidad, digo, evidentemente sí, ¿no? Está demostrado que si prohíbes, pues se abre un mercado negro, pero hay que acordarnos que no se está prohibiendo del todo, ¿no? También esa es otra cosa, o sea, está prohibiéndose el uso del tabaco, que como dice Dani, es que si uno ve una cajetilla es una locura. Dice cianuro, digo, no sé si dice textualmente veneno porque hace mucho que no me fijo, pero no es lo mismo que plantas, ¿no? Porque por ahí leí en el chat alguien que decía, también están en contra o estás en contra de la marihuana. Digo, hasta donde yo sé, no hay las mismas pruebas de toxicidad en uno y en otro, ¿no? Y tampoco es que esté en contra del cigarro, no, o sea, no quiero que se prohíbe el cigarro ni que se prohíban las drogas ni nada, pero como dice Dani, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, no con el de los demás. Entonces ahí como que yo quería apuntar eso. Uno tiene cuchillos en su casa que puede usar libremente, pero si lo usas en la calle es un delito, ¿no? Creo que sí es muy importante esto que decía ahorita Dani de colectivo contra individual, porque no se trata de controlar lo que nosotros hacemos, sino poner los límites en cuando nuestras acciones ya se vuelven una afectación para una tercera persona y peor, un problema de salud pública, porque todos esos problemas de enfisema pulmonar, de enfermedades cardiovasculares, ¿no? De comorbilidades cuando hay una pandemia, no los van a resolver los señores que están defendiendo la libertad en los medios de comunicación, sino el sistema de salud público. Lo acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, solo quería apuntar eso. Y del AMLito, la verdad es que, pues, digo, no sé qué más decir, no sé, no tengo mucho que decir. Me da mucho gusto que se considere que esa es la amenaza a nuestra democracia, ¿no? A mí me preocuparía más, no sé, una alianza entre partidos de chile, mole y pozole sin un solo objetivo en común. Pero bueno, si el AMLito es la gran amenaza a nuestra democracia, pues supongo que estamos en un buen momento para nuestro país, no sé qué decir, porque sí es muy curioso el énfasis tan
increíble que se ha puesto, digo, creo que es el Monero Hernández, ¿no? Por ahí creo que lo acaban de hacer así la superestrella del sexenio, me da gusto por él. Y honestamente ni siquiera entiendo bien dónde está como que la discusión en estos momentos. La prohibición de usar una caricatura nos habla mucho del momento político que estamos viviendo y del tono en el que se van a llevar a cabo las elecciones. Entonces creo que, digamos, más que como análisis per se, como pista de cómo están los ánimos, nos va a ayudar al análisis rumbo al 23 y 24. Gracias, Luisa. Dani, esta gran amenaza que dice Luisa, AMLito, ¿cuál es tu valoración sobre esto? Ya se pusieron caros, eso sí, perdón. Ayer veía justo que... Es oferta y demanda, Luisa. 40 ya, sí. Oferta Ya. y demanda. Yo no sé si tengo acá unos, tengo uno que era de la cárcel de 2000, que lo habían puesto así, y cuando el fueron, y pues debo tener, pero no he sacado de las cajas, tengo una caja completa de todo lo que es de 2006, de canciones y así, porque para mí era una cosa realmente impresionante el plantón, digo, periodísticamente, tratando de entenderlo. Y sí, o sea, debo tener ahí algún AMLito y eso. Y la verdad es que sí me hacía mucha gracia ayer que lo estaba viendo y decía, ¿cómo es que es posible que prohíban? O sea, lo que decía un poco Ernesto, ¿no? Un nivel de torpeza, porque terminan haciéndole, ya nadie se acordaba de los AMLitos y pues a una todo el mundo va a sacar su AMLito, ¿no? Porque le hacen propaganda, le hacen propaganda. Sí, que digo esto, ¿no? O sea, que el tribunal lo que prohibió es que el partido Morena utilice la imagen en procesos electorales, porque, o sea, lo que dice la sala regional es que, Morena incumplió las reglas de propaganda electoral y vulneró los principios constitucionales de equidad e imparcialidad en procesos electorales, al usar esa imagen en 2021. Ahora, lo que yo les decía es que una resolución que jurídicamente quizá pueda estar correcta, en realidad tiene una torpeza para mí, es una torpeza increíble porque termina haciéndole propaganda. Yo creo que si todo el mundo dice, ay, tan lindo el AMLito, lo sacas porque te acuerdas, porque dices, ay, o sea, porque es una caricatura, porque no tiene, o sea, no puede representar ningún tipo pues, de amenaza. Claro, se usa al presidente, pero pues todos usan al presidente en sus campañas para colgarse políticamente, todos ponen su foto con el presidente para sus campañas. O sea, eso es una cosa que quizá tendría que revisarse más cómo se hace y que al final de cuentas, pues sí termina distrayendo de las cosas importantes. Y ahí quiero ligarlo y cerrarlo con el tema inicial, que tenía que ver lo de las minas y lo que habíamos platicado, que yo les decía que estaba muy ligado por el tema de pues lo que pasó y lo que va a pasar en los próximos meses en Coahuila, donde tienes por un lado a un candidato que ya se podrá decir lo que quieran, no voy a entrar ahorita en el tema del ex subsecretario de Seguridad, pero sí de lo impresentable que es que Morena tenga como candidato a Guadiana. Y que Guadiana, ¿no? De Morena, que es un empresario minero, por eso decía, no solo son los canadienses, o sea, el tema de la minería en este país tiene muchísimas aristas y tenemos a nuestros propios empresarios mineros en lo pequeño, en lo grande y en lo enorme, donde lo que ocurre con estos personajes es que terminan, o sea, a lo que voy es que los temas como importantes en los que tendríamos que estarnos fijando dentro de los procesos electorales, porque Coahuila va a tener sus propias complejidades, porque es uno de los estados en los que no ha habido alternancia, porque es un estado con una enorme violencia y con unas cosas que han ocurrido en las últimas décadas terribles de violencia. No le ponemos atención porque todo el mundo está discutiendo pues del AMLito y además con propaganda hacia Morena, ¿no? Porque pues porque es un muñequito bonito, ¿no? A todos nos da ternura y representaba en 2006 mucha esperanza y pues termina siendo, por lo menos lo que yo vi ayer en el Twitter, el gran tema de la conversación, pues era la caricatura, ¿no? Y nos distraen al final de cuentas, de cosas que sí tendríamos que estar
en las que sí tendríamos que estar poniendo muchísima más atención para estos procesos electorales que vienen, los de ahora, los de este año, los del próximo año, cómo se están moviendo las piezas, lo que les decía la semana pasada incluso, de lo peligroso que puede ser que el tema del metro se entre en este dinámica, ¿no?, de competencia electoral, porque termina siendo temas muchísimo más graves que sí impactan fuertemente en la vida de la sociedad, y que pues no, o sea, nos distraemos porque pues ya se cambia la conversación. Eso es lo único que quería decirles, sí tengo mis amlitos. Pues bueno, yo me parece, Daniela, Luisa, que Violeta, que son millones de personas que tienen un AMLito en su casa, así que bueno, pues le viene bien al presidente López Obrador, a la 4T y a Morena, pues que A los vendedores a los ambulantes. vendedores, sí, al subempleo, le Sí, viene bien también, así que pues gracias en lo que toca de eso. sí, sí, sí. No sé si tenemos un poquito más de tiempo y me gustaría ver si les parece abordar también brevemente el caso de Perdón, Coahuila. perdón. Con Bueno, perdón. Sí, sí. ¿qué ibas a decir, Luisa? No, porque si vamos a Coahuila también lo puedo ligar por ahí. No, ahorita que decía Dani de no distraernos de lo importante, pues también, ¿no? Que en este momento, digamos, hay como una gran bandera del bloque de oposición para llevar a la Suprema Corte el famoso Plan B de reforma electoral. Necesitamos una reforma a los partidos políticos, ¿no? O sea, sí está muy bien transformar el INE, pero lo que no se tocó de la reforma son los partidos políticos, que es lo que urge. Digo, y ahí para dar pie a Coahuila, ¿no? Digo, Ricardo Mejía Verdeja tiene mi edad, estando en puestos locales en el PRI, en el PRD, en Movimiento Ciudadano, en Morena. Lo que pasa con este país es que justo no pasa nada, ¿no? Lili Telles ahora es al parecer, según las encuestas, pieza fuerte cuando era de Morena antes y ahora es del PAN. O sea, como que sí no puede ser que nuestras figuras políticas solo vean por sí mismas a costa de la ciudadanía, ¿no? Como que claramente hay que reformar este tipo de plataformas que solo sirven de colchón y para nada más, a nadie más les sirven para nada en estos momentos. Entonces también digo, nada más quería hacer ese apunte hablando de no quitar el dedo de lo importante. Había No, una reforma bien importante. no, bastante pertinente el comentario de lo de la reforma electoral, que lo hemos abordado. De hecho, acá también con Violeta hemos sacado unas cápsulas de, pues, lo que toca Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y ahorita hablando de Coahuila y los candidatos, pues es tremendo porque pues también está esta situación de Guadiana, este otro candidato de Morena, que estaba viendo ahí una información con respecto de los, ¿cómo se llama? Cuando presentan sus patrimonio, Declaración su patrimonial. declaración patrimonial. Hace 5 años, él declaraba que tenía 27 propiedades y el año pasado dice que no tiene nada, no tiene ninguna. Fue la crisis. Sí, fue la crisis. Es increíble, ¿no? El candidato también metido en el Pandora Papers, ahí con cientos de miles de dólares, $600,000, ahí señalado en bancos, ahí en Islas Caimán, en fin, pues sí, toda una suerte ahí de comentarios que hay sobre lo que está sucediendo en Coahuila. ¿Cuál es tu valoración ahí, Daniela? Y yo les quiero recomendar mucho un especial que publicamos hace 2017 también, que es cómo se venden las minas en México. Se llama Así se venden las minas en México. Fue una serie de 3 trabajos que hicimos y uno de los personajes centrales era Armando Guadiana, que en ese tiempo también era candidato a la gubernatura, ¿no? Y que lo había, digamos, le había comprado a un experito minero concesiones equivalentes a lo que es un tercio de la Ciudad de México, y que mostraba pues cómo se había hecho no solo de esas condiciones, las que tienen Zacatecas, las que tienen Sonora, porque no solo en Coahuila, sino cómo operaba y cómo opera este sistema de compra y de traspaso de títulos de concesión de minas, y se los recomiendo mucho porque no son, o sea, no solo porque es una serie que cuenta primero cómo se fueron dando las concesiones, cómo dieron las concesiones en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón,
y de Enrique Peña Nieto, sino con estas peculiaridades de cómo se hacen algunos traspasos, sino el papel tan relevante que tienen algunos actores locales, como en este caso Guadiana, ¿no? Y además es muy curioso porque ese fue un trabajo que hicimos con la plataforma de Conectas y que hicimos incluso en conjunto con Andrea Vega, que estaba en ese tiempo trabajando para el Universal, y lo entrevistaron, ¿no? Lo entrevistó José Ignacio con Andrea, y las respuestas que da, y cómo, porque pues él pensaba que lo iban a entrevistar por ser candidato y donde iba a decir todas sus opciones, pero cuando le mostraban los documentos que tenían y cuando le mostraban la relación que tenía muy compleja con este experito, pues terminaba cambiando el rostro. Ahí están los videos, es una maravilla ese reportaje. Y también todas las relaciones peligrosas que tenía el representante de la carbonífera por ejemplo, el grupo con Ansira, con Minsa, todo el esquema que hay ahí. Hay también unas infografías que muestran todas estas conexiones que se tienen, las conexiones que tienen los números de concesiones mineras y cómo se van triangulando y cómo ocupan a estos actores que son políticos locales muy hacendados. Es muy difícil la situación en Coahuila porque, como bien decía el otro día Federico Anaya, pues es que solo hay PAN y PRI, o sea, como en algunos otros lugares, como en Monterrey, donde pues no hay posibilidad, la última opción es entonces el Movimiento Ciudadano o lo que sea, pero de ahí a que entonces, como no tienes opción, entonces te agarras a un mafioso local para que sea tu candidato, bueno, pues me parece como que la opción, pues tampoco es opción, ¿no? Porque al final quien tiene que vivir eso y quien va a vivir eso son las señoras que han luchado durante muchos años ahí en Pasta de Conchos, en Cloete, contra eh, 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 o sea, ya han peleado contra todo contra estos empresarios mineros locales y van a terminar teniéndolo de gobernador. O sea, al final se deja en una indefensión enorme a la ciudadanía. Entonces yo sí les recomiendo mucho que le echen ahí un ojo porque es una serie, fueron como 3 o 4 reportajes y están muy documentados. Incluso la relación que tienen también con Minera Frisco de Slim, o sea, es todo un entramado de cómo se han dado las concesiones y cómo se venden estas minas que hay y el efecto que tienen sobre todo en las comunidades. Entonces, pues sí, o sea, yo digo, pobre, qué bueno que no vive en Coahuila, porque está muy difícil, ¿no? O sea, no te dejan opción por quién vota. Lo que dice Luisa es fundamental. Lo intocado de esta reforma, pues son los partidos políticos y es lo que tiene que revisarse más profundamente, porque realmente no hay opciones para votar en muchos lados porque están cooptados totalmente los espacios por los líderes de los partidos. Muchas gracias, Dani. Luisa, en esto que está ocurriendo en Coahuila y que haya 3 candidatos de la oposición, ¿no? Guadiana, Mejía Verbeja y Lenin, ¿qué va a ocurrir desde tu perspectiva con las elecciones ahí en el estado? Y si tú crees, digo, no tenemos la bolita mágica, pero podemos analizar a partir de esta división que hubo en Morena, ¿qué va a pasar con el PRI? Y si hubo alguna negociación desde tu perspectiva, y bueno, ¿cuál es tu valoración sobre esto, Luisa? Sí, pues está difícil, Violeta, porque digo, cualquiera que hubiera visto las encuestas y el comportamiento de las encuestas sabría que dividir el voto de la izquierda favorece al bloque de oposición, ¿no? Al PRI, sobre todo, que tiene controlados, digo, todos los municipios menos 5 o 6, ¿no? Bueno, 8, calculando en total a la última elección. Entonces yo digo, pensando mal, sí creo que, digamos, alguien que 2 veces vio que no le favorecían las encuestas o alguien que sabe que su partido no figura y que, digamos, el bloque de Morena contra el bloque de oposición van pegaditos y que cualquier punto solo favorece al PRI, pues a mí me parece raro, ¿no? Sí, siempre hay que... No creo que nadie no analice
los porcentajes y las encuestas previo a tomar una decisión. Entonces, sí creo que eso está en la mira, digamos, ¿no? Que la decisión que hayan tomado estos dos personajes de dividir o fraccionar el voto, no voy a decir de izquierda, porque sí, como con el contexto que pone Dani, pues no se puede decir de izquierda, pero de oficialismo, dividirlo claramente solo va a favorecer a la oposición, que en estos momentos justo está como un poquitito arriba en las encuestas. Entonces, pues, ¿qué vaya a pasar? No lo sé. Yo creo que sí, sobre todo con esta nueva alianza que se anunció reforzada y mejorada para las elecciones del 23 y 24, la oposición va a pelear un montón porque, como ya nos decía ahorita Dani, como han dicho ustedes varias veces, es un estado donde hay muchas cosas en juego, ¿no? Muchas cosas territoriales. Y de repente a mí también me hace, más bien, pienso que Morena debería reflexionar justo sobre, entiendo que en el momento de ganar la presidencia fue como, pues, aliémonos con quien sea, ¿no? Porque lo más importante sí era lograr, digamos, este cambio de régimen o pues sí, lograr la victoria, ¿no? De la transformación. Pero ya vimos qué tan caros salen ciertos personajes con los que se aliaron a costa de todo, ¿no? Y creo que el caso de Guadiana es uno de esos. Y me parece raro porque como que muchas justo de decisiones de la dirigencia, ahora que decía Dani, ¿no? De, digamos, el poder que tienen los dirigentes, por ejemplo, el aferre de Mario Delgado en Guerrero, ¿no? Ay Dios, con Félix Salgado Macedonio, casi se me va, no sé. Digamos, era un personaje, sí, por las acusaciones de acoso, pero por un montón, ¿no? Bueno, de violación, no solo era acoso. La verdad es que en Guerrero, a quien pusiera, si me ponían a mí, hubiera ganado, porque la preferencia de Morena era altísima. Bueno, tampoco No, sé eso segurísimo. No, bueno. Yo hubiera votado desde acá también por Sí, yo también. Bueno, pero digamos, a quien sea hubiera ganado porque la preferencia era muy alta y aún así se aferraron hasta el último momento, digamos, a eso. Y creo que eso costó rompimientos con muchos bloques, digamos, dentro de Morena, ¿no? En este caso no es igual. Sí, efectivamente no va a ser cualquier persona, sí tiene que ser una persona, evidentemente, que le pueda competir a los cotos de poder y casi casos priistas, pero ¿a costa de qué? ¿De qué te sirve ganar si a la mera hora, y digo, veo un poco como la situación con Monreal, ¿no? Pues sí, digo, te aliaste con personajes que sabías que a la mera hora ibas a tener que negociar para verdaderamente sacar tus proyectos porque no tienen un historial de realmente ver por proyectos, sino por historias personales, ¿no? Y lo vimos justo con reformas importantes, ¿no? Él votando, por ejemplo, en contra de grandes proyectos del presidente López Obrador. Se nota menos porque ahí se necesitan más votos, pero justo en elecciones estratégicas como estas de gobernadores, pues a lo mejor gana el partido, pero de verdad gana el partido, ¿no? Entonces también creo que ahí tendrían que hacer una reflexión sobre lo que les va a costar con comunidades de personas desaparecidas, víctimas de violencia, todo esto que ya mencionaba Dani, de mineras, ¿no? Además con lo que pasó en este sexenio con los mineros, ¿no? Con la decena de mineros, que pues ahora ya es un tema ignorado, pero siguen ahí sin rescatarse, ¿no? Entonces creo que esa insensibilidad quizá o ese sentir que se deben hacer alianzas con territorio avanzado a toda costa también sale caro y ya lo hemos visto y creo que también es una lección que debería voltear a ver, sobre todo la dirigencia. Ya, pues muchísimas gracias. Creo que sí, tienen ahí un dilema bastante fuerte. Vamos a ver qué sucede. En realidad, quién sabe qué demonios va a pasar. Yo ayer tuve una entrevista precisamente con Ricardo Mejía Verdeja. Le hacía los planteamientos estos bueno, pues ahora lo señalan como traidor, ¿no? Y esa es la campaña, y veías ya pleitos ahí con Rafael Barajas, el Fisgón, y bueno, todo un grupo ahí, pues golpeando, y es el traidor, y es el traidor. Y entonces diciendo Eder Guevara, que asesor de Mario Delgado, que lo hemos entrevistado varias veces, y gente que uno aprecia, ¿no? A varios compañeros, compañeras que uno aprecia, diciendo, este es un traidor y hay que apoyar a Guadiana. ¿De veras? Le están pidiendo a la gente de Coahuila que vote por Guadiana. Eso es impresentable. O sea, ¿de veras le están pidiendo eso? Porque, vaya, sí, me parece verdaderamente surrealista la situación. Es como, como cuando veías a Tolini promocionando a Clara Luz en Nuevo León, ¿no? De veras, y le están pidiendo a la gente, porque quienes hemos trabajado en entidades como Coahuila, que la hemos recorrido y sabemos los índices de violencia, de corrupción, de impunidad,
desde los Moreira hasta el que está con Riquelme. Es de terror la policía que tienen ahí, la cuestión de inseguridad y que además estos gobernadores, exgobernadores y el actual gobernador, pues también teniendo dos candidatos, ¿no? A Guadiana y al del PRI, al de la Alianza. Le están pidiendo a la gente de Coahuila 6 años más con un gobernador así. No, pues sí que es un dilema ético, me parece importantísimo, y que más si uno coloca el tema, Luisa, Daniela, Violeta, si uno coloca y dice esto está golpeando a la 4T, es un golpeador. No, un traidor, ¿no? un traidor, no, sí que es una situación. Me parece, ayer veía un tuit de Durne que hacía un comentario. Finalmente lo que está sucediendo con Morena es que el voto ético se lo están dejando a su militancia, ¿no? Y colocan a su militancia ahí, en una situación donde dices, ¿y ahora por dónde, hacia dónde nos hacemos? Porque estaba viendo ahí, son de los 70 consejeros de Morena que tienen en Coahuila, 42 apoyando a Mejía Verdeja. Y esto otro que decía Luisa o Daniela, ya no me acuerdo de Luisa, pues estuvo en este partido y estuvo en este partido y en este y en este y en este, y vemos también el chapulineo en... Sí, también eso es otra realidad, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Entiendo que antes solo había PRI, entonces que muchos vengan del PRI, pero cuando ya pasaste por todo, sí, ya es otra categoría. Es oportunismo ya. Algunos. Sí, ahí está raro. Sí. Y es que De las todo dos hay. De todo no hay. hay ni a cuál irle, pues, pero el tema sí es un tema de los partidos y hay que pero en un estado como Coahuila, así como bien dices, y hay que recordar lo que han vivido y tener a estos candidatos, donde dices no, o sea, no hay forma, pero que tengas en el partido, dentro del partido. Ya pasó en San Luis Potosí, ya pasó, bueno, Sí. no sé en cuántos, ¿no? Uy, se Pues congeló. creo que se congeló. Se congeló. Pues sí, sea, 11. que ha resistido, que ha tenido muertos y que aguántese toda a que, porque la dirigencia decidió que estos impresentables sean, pues ahí está Lili Telles de resultado, ¿no? O sea, yo sí creo que no se le puede pedir ni a la militancia y ni a los que no son militantes, pero que son pobladores afectados, que acepten que por un pragmatismo tan brutal tengan a estos personajes tan impresentables para la vida pública de ese estado, solo por el afán de, pues sí, vamos a ampliar nuestra base de territorial rumbo a las elecciones de 2024, ¿no? pues, Entonces sí creo que está difícil. estaba viendo ese tuit del Fisgón, que dice, y Mejía Verdeja estuvo con Anaya en el 2017 o 2018. ¿Y, y por qué no lo dijiste mientras estaba como subsecretario de Seguridad, que además siempre fue felicitado por el presidente y por Rosa Isela? ¿Por qué no dijeron eso cuando era subsecretario? No, es una situación, sí, me parece kafkiana y lamentamos ahí lo que está viviendo Coahuila. Pues chicas, ya les tomamos tiempo de más, Y ya perdón. están las otras entrevistas. Entrevistas. Ya a las 11 ya estaban listos ahí. Pues ya tengo aquí el jalón de orejas, así que ahí nos vemos, chicas. Muchas gracias. Oigan, les quiero nada más recordar, el próximo jueves tenemos una tertuliana, la última de cada mes. Les mandé ahí la invitación a ver si nos ayudan a difundirla. Va a estar Ingrid, va a haber 2 filósofas marxistas, porque vamos a hablar de marxismos y feminismos. Y sí, ya están caducos esos conceptos que de pronto nos dicen, ¿y eso por qué lo desempolvan? Bueno, va a estar Lidiet también. Vamos a hablar mucho de cómo se cruzan esas cosas y qué tan necesarias son para este momento. Entonces, pues invitadísimos todos, hagan sus reservas porque luego ya ven que se llena y han estado muy buenas últimamente. Así es, ayer lo anunciamos, ayer pasamos el cartel, hoy también, y así es una práctica común que cuando tenemos la tertuliana de pie de página o la tertulia de rompeviento, por ahí la estamos anunciando, y afortunadamente, como bien dices, Daniela, pues siempre se nos llena, así que pues ahí estaremos esperando a la audiencia. Gracias, Daniela, gracias, Luisa.
Sí, Un para que abrazo. pides las pizzas con tus ingresos millonarios. Ah, sí. Con los 4 millones, ¿no? Con los 4 millones. Ay, Bueno, gracias. Maigoncito.